Saludos, mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a comenzar con una serie de enseñanzas de restauración personal. Una serie de enseñanzas que nos guiarán, caminando con Jesús, nos guiarán hacia esa restauración que tanto anhelamos. Sabemos que estamos aquí para que podamos ser transformados y así lleguemos a Dios y sea Dios transformando nuestras vidas y nuestras familias. Entonces sabemos que al nosotros iniciar el camino a la restauración dará como resultado una restauración total. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por la palabra que nos vas a enseñar. Hoy venimos ante ti buscando de tu presencia para que nos lleves por el camino de la vida, por el camino de la verdad. Te pedimos y te suplicamos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con el tema de arrepentimiento. Posteriormente estaremos viendo más enseñanzas. Vamos a empezar desde el arrepentimiento y el último tema será alcanzando nuestro propósito de vida. Espero que estas enseñanzas sean de mucha edificación y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este tema de arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Y bueno, en esta enseñanza vamos a estudiar la limpieza del alma, lo importante que es llegar limpios ante Dios y dejar una casa vacía, nosotros mismos ser limpios, para así poder llenarla de una nueva instrucción. Por eso es que el día de hoy venimos a ver este tema que nos va a ayudar a limpiarnos, que con ayuda de Dios seremos limpiados. Para ello es importante la renuncia, arrepentimiento y perdón de pecados para poder caminar una vida en santidad. Y bueno, es importante que nosotros entendamos que en este proceso que inició como un proceso de restauración matrimonial, como una crisis matrimonial, sea una oportunidad para que nosotros podamos restaurarnos ante Dios. Y así como el rey David, el pecado lo destruyó, podemos ver nosotros que el pecado nos destruye como al rey David cuando pecó contra Urías y contra Betsabé. Él, obviamente, este pecado trajo estragos en su vida y posteriormente vemos que trajo una destrucción hacia su familia y hacia su descendencia. Fue impresionante lo que este pecado pudo ocasionar, la trascendencia que tuvo. Entonces él, cuando llega al arrepentimiento, él le dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Así como David le pide a Dios un corazón limpio, nosotros también debemos, ¿cómo poder decirlo? Adoptar esta oración de manera diaria, porque es en nuestro diario vivir que nosotros debemos estar en constante arrepentimiento y pedirle a Dios que nos haga un corazón limpio y que Él nos renueve cada día. Así como el rey David le dijo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y entonces aquí él clamaba que Dios hiciera dentro de él un corazón limpio y que renovara ese espíritu recto dentro de él. Esta fue la oración de David cuando se arrepintió de sus pecados y Dios le escuchó. Entonces nosotros también vamos a adoptar esta palabra, la vamos a hacer nuestra cada día de nuestra vida. Nos vamos a levantar a mediodía y al anochecer y le vamos a clamar a Dios por un corazón limpio. Esta debe ser tu oración. Y el punto clave para que nosotros podamos regresar a Dios es sin duda el arrepentimiento, ya que sin él no podemos ser honestos y acercarnos a nuestro Creador. Hay una parábola, la parábola del hijo pródigo, en donde se muestra el arrepentimiento. En la siguiente enseñanza vamos a ver más a detalle cómo es bajo esta parábola, cómo se ven los pasos de un verdadero arrepentimiento.
Pero bueno, hay que resaltar que este hijo pródigo regresó a su padre y pudo haber un reencuentro. Este reencuentro, cuando el hijo regresa a casa, solo se puede dar a través de reconocer su mal y arrepentirse. Entonces, esta enseñanza va a ser muy importante para comprender el tema de arrepentimiento. Pero vamos a ver qué es el arrepentimiento. ¿Qué nos dice la Biblia del arrepentimiento? Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, en el arrepentimiento se reconoce la falta y se acepta la disciplina de Dios, y con esto se genera un impulso a cambiar y a dar media vuelta de donde nosotros íbamos y dejar el pecado. Y con esto se busca agradar a Dios, ya no cometiendo el mismo pecado de manera deliberada. Y arrepentimiento también lo podemos entender como metanoia, que es un cambio de vida. Y el término metanoia viene del prefijo griego meta, que significa más allá, y nous, que significa intelecto o mente. Traducido literalmente, metanoia significa un cambio de propósito o de opinión. En general, este término se emplea en dos contextos distintos. Los dos conservan este significado literal, y en la Biblia, con mayor frecuencia, el término se traduce como arrepentirse. Entonces, arrepentimiento también lo vamos a ver como metanoia, que es un cambio de vida, un cambio de mente, cambiar nuestra mente. Y entonces nosotros vamos a ver cómo podemos darnos cuenta. Lo primero que debemos de saber es que nosotros necesitamos arrepentirnos, pero ¿cómo vamos a poder saber que ya nos arrepentimos? Y bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta que tú ya te arrepentiste? Aquí vamos a ver unas situaciones. Mira, quien no se arrepintió continúa con la misma vida de pecado. Alguna persona, si tú, por ejemplo, tu matrimonio se destruyó a causa de que peleabas, de que gritabas, de que murmurabas, de que siempre estabas en queja, tú vas a poder saber que estás arrepentida de eso cuando has abandonado todas esas prácticas. Pero por el contrario, si aún ves a tu esposo y sigues peleando con él, sigues contendiendo con él, sigues gritándolo, lo ves y te quejas, pues aquí tú debes hacer una reflexión porque realmente no has llegado al verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, vemos que las personas, que si tú no te has arrepentido, vas a poder seguir disfrutando del pecado. Y mira, esta parte importante, cuando tú ya te arrepentiste, detestas el pecado. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que yo he dejado el pecado atrás? Es que si antes cometí adulterio, por el contrario, hoy me hace... me contrista ese pecado, me duele, inclusive hasta te duele ver, no por juzgar, pero te duele ver en las demás personas ese pecado y obviamente en ti, y por supuesto no lo haces. Quien dice haberse arrepentido, por ejemplo, del adulterio, que es algo visible, por poner el ejemplo, seguiría disfrutando el pecado y seguiría cometiendo esta clase de adulterio desde su mente hasta virtualmente o ya que sea un adulterio físico. Si por el contrario te has arrepentido de este pecado, puedes dejar esa vida de adulterio desde el corazón, desde ya no pensarlo, ni siquiera hacerlo virtualmente y mucho menos físicamente. Pero si sigues disfrutando del pecado de adulterio es porque no te has arrepentido. Quien se arrepintió continúa en la misma situación. Quien se arrepintió, su mentalidad es diferente. Quien no se arrepintió vive una vida de ciclos sin salir del desierto y por lo regular quien no se arrepiente sigue una vida de victimización
porque no logra ver sus pecados, solamente está viendo los pecados de la otra persona y ahí sigue en el desierto dando vueltas. Entonces en este proceso matrimonial a veces nos encontramos que se nos prolonga el desierto y como que empezamos en ciclos. Pero quien se arrepintió vive una vida transformada y restaurada. Ya no vive en victimización, sino que ahora empieza a caminar hacia Jesús, hacia Dios. Y las personas que se arrepintieron, las personas que no se arrepintieron, siguen viviendo en las cosas de la carne. Y las personas que se han arrepentido empiezan una vida, cambian de actitudes, acciones y empiezan una vida en el espíritu. Esas serían algunas formas de darnos cuenta, de hacer un examen para saber si yo me he arrepentido. Y en Mateo 5:8 dice la palabra de Dios: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nosotros estamos aquí para que Dios haga de nosotros un limpio corazón, como lo veíamos en el Salmo 51. Dios nos diga: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos me verán. Imagínate que Dios te diga bienaventurado. Entonces por eso es que nuestra oración diaria va a ser que Dios haga en nosotros un corazón limpio. Podemos no saber de teología, podemos no ignorar muchas cosas, pero de lo que no podemos ignorar, de lo que no podemos vivir sin decir: ay, es que yo no sabía, es de esta parte, de que necesitamos un cambio de vida. De esto es de lo que no podemos vivir en ignorancia. Entonces nuestro corazón va a anhelar tener un corazón limpio. En Mateo 5:8 dice esto, y con esto se nos pide que nosotros podamos demostrar con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos vuelto a Dios. Es importante que nuestra manera de vivir sea diferente, que pueda demostrar eso, que si antes yo peleaba con mi marido y destruí mi matrimonio, hoy mi vida sea diferente, hoy se pueda decir de mí que soy una mujer diferente, que soy una mujer que ya no grita, que ya no pelea, que ya no se queja, que ya no vive victimizándose, sino que es una mujer que ha pasado de muerte espiritual a una vida eterna. Algo muy importante que vino a hacer Jesús en esta tierra fue a morir por nuestros pecados, pero para que nuestros pecados puedan ser salvos, nosotros tenemos que arrepentirnos y volver a Dios. Entonces, por eso, el Nuevo Testamento nos invita, bueno, también en el Antiguo, pero aquí se empieza a ver el ministerio de Jesús, y dentro del ministerio de Jesús lo que él hacía es predicar el arrepentimiento. Sí, nosotros sabemos que Jesús hizo muchos milagros, pero antes de hacer muchos milagros, su predicación era el arrepentimiento. Y mira, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, el evangelio del reino de Dios es el arrepentimiento, porque dice su palabra: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces aquí Jesús nos está haciendo la invitación para el arrepentimiento. Entonces lo primero que tú debes hacer es venir a arrepentimiento, venir a Dios, porque nosotros hemos dejado una vida. Tú no puedes decir que ahora tienes una nueva vida en Jesús si no has dejado tu vida de pecado, si no te has arrepentido. Entonces esto es lo primero que nosotros debemos hacer. Y existen 4 pasos para que pueda existir el verdadero arrepentimiento. Lo primero es que vas a reconocer el pecado. Vas a reconocer que has pecado. Si una persona no logra reconocer su pecado, no logra reconocer en qué está mal, no puede avanzar. Este es el primer paso. Es, por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, yo no cometo adulterio, pero sigo mandando mensajes o sigo
viendo, no, bueno, no viendo como tal, ¿no? Pero haciendo una serie de situaciones de manera virtual, pues no ha podido reconocer que eso también es adulterio. Y entonces, como no puede reconocer que vive en adulterio, no se va a arrepentir y no lo va a poder dejar, no va a poder dejar ese pecado. Entonces, lo primero es reconocerlo. Y para reconocerlo, le tienes que pedir al Espíritu Santo que te redarguya y que te muestre como en un espejo. Te debes de exponer a la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la lees, te ayuda a reconocerte, a verte. El poder exponernos a la palabra nos abre los ojos del entendimiento y así podemos decir que hemos pecado. Yo, cuando estaba en ese proceso, me justificaba. Siempre decía, bueno, si yo hice tal pecado, porque mi esposo hacía tal cosa. Si tú te escuchas diciéndote esto y te empiezas a justificar, no vas a llegar a un verdadero arrepentimiento. Necesitas soltar lo que los demás hicieron para que puedas llegar a este arrepentimiento. Decir, si yo hice estas acciones porque yo quise, porque eso me parecía placentero, porque así me sentía reconocida. Por ejemplo, ¿no? Yo cometí tal pecado de adulterio porque yo quería reconocimiento, o yo robé porque yo sentía que tenía una necesidad y eso podía llenar mi necesidad, o yo digo grosería, sí, porque quiero ofender a los demás. Y entonces empiezo a reconocer el pecado sin justificaciones. Aquí es muy importante que no justifiques ningún pecado, solamente sí, yo reconozco que soy adúltera, yo reconozco que soy mentirosa, yo reconozco que miento, yo reconozco que critico, yo reconozco que soy una chismosa, yo reconozco que me encanta murmurar, yo reconozco que soy quejosa. Y sin mencionar el por qué, sin dar esa justificación, solamente reconocer que lo haces. Lo siguiente, para reconocer el pecado, en Primera de Juan 1 del 8 al 10, dice su palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto también implica el poder reconocer nuestro pecado. Implica que debemos tener humildad y reconocer que hemos fallado. Entonces le debemos pedir a Dios, empezar a pedir a Dios que nos dé un espíritu humilde, que cambie nuestra estructura y que nosotros podamos así ver qué es en lo que nosotros hemos fallado. Lo segundo es confesar el pecado ante Dios. Y mira, en Primera de Juan 1:9 dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Proverbios 28:13 dice: quien encubre sus pecados jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja hallará perdón. Entonces es muy importante la confesión de los pecados. El único que tiene la capacidad y la facultad de perdonar nuestros pecados es Dios, y a Él es primeramente a quien lo vamos a confesar. En Salmo 32:5 dice: pero te confesé mi pecado y no te lo oculté. Mi maldad me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. En Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Mira qué hermosa palabra, que dice que si tú te arrepientes y vuelves a Dios, van a venir tiempos de refrigerio. Y a veces, si en este proceso te has visto muy agobiada, es porque seguramente te falta llegar a Dios en arrepentimiento. En Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y purificar su corazón quiere decir pedir limpieza a Dios, como el salmista David: crea en mí un corazón limpio, arrepintiéndonos, entonces confesando el pecado. Y bueno, como tercer lugar es abandonar el pecado.
Aquí nosotros debemos hacer la conversión. Bueno, ya me arrepentí, ya los reconocí, ya en oración el Espíritu Santo me redarguyó y entonces pude reconocer ese pecado. Inclusive hasta lloramos y somos quebrantados cuando somos expuestos a la palabra y por medio de la palabra el Espíritu Santo nos revela cuáles son nuestros pecados. Y entonces nosotros entonces le decimos, Señor, perdóname porque he pecado, he cometido, y entonces empiezo a confesarle todas mis faltas. Y ahora sí, abandono el pecado. Y entonces yo le digo a Dios, yo renuncio a este pecado. Entonces aquí estás renunciando al pecado. Y entonces cuando ya te levantas de esa oración y tienes que ponerte ahora sí que en la práctica, entonces cuando viene la tentación, tú rehusas pecar. Tú huyes al pecado. Mira, en Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Jeremías 31, habla de que de algo muy importante, dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y aquí habla de que él se avergonzó, sintió eso y bueno, él reconoció y tuvo arrepentimiento. Y el abandonar el pecado y volverse a Dios trae una recompensa. En Ezequiel 18:32 dice, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Es decir, que la recompensa es que vamos a vivir. Lo afirma el Señor omnipotente. O sea, Dios dice que no quiere que nadie se pierda. Él quiere nuestra conversión y que nosotros volvamos a Dios y que Él nos dará vida en abundancia en esta tierra, pero vida eterna en Él. En 2 de Crónicas 7:14, abracen esta palabra porque esta es la palabra clave, esta es la palabra para seguir el caminito hacia nuestra restauración personal y con ello de todo lo que existe a nuestro alrededor. Dice su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Entonces aquí este texto nos habla del arrepentimiento y de la recompensa que vamos a obtener, que Dios nos va a sanar a nosotros y va a sanar todo a nuestro alrededor. Tú tienes que reconocer que Dios no es un Dios a medias, no es un Dios que hace las cosas como nosotros, ¿no? A medias y bueno, ya medio restauré tantito, ya medio hice alguna limpieza y ya. No, Dios es un Dios restaurador totalmente, pero tiene que empezar contigo. En Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo cuando escuchaba esta palabra me daba mucho ánimo porque decía, si nosotros llegamos a Dios va a venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces nos preguntamos, ¿cómo va a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento? La paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a través del arrepentimiento, cuando nosotros nos despojamos del peso y de la culpa de los pecados, entonces vienen a nosotros tiempos de refrigerio. Cabe mencionar que sí, vienen tiempos de paz, hay consecuencias, pero Dios nos da la salida. Dios va a restituir todo ese daño que el pecado generó en nuestras vidas. Y bueno, abandonar el pecado significa una verdadera conversión a Dios y es el empezar a caminar de la mano de Dios para recibir su instrucción. Dios lo que nos quiere es limpiar para que sea introducida en nosotros su palabra y ahora vivamos una nueva vida. Y el cuarto punto es aborrecer el pecado. Debemos aborrecer el pecado porque el pecado trae muerte espiritual y físico y nos aparta de Dios. Además, somos esclavos de Satanás y esto trae amargura a nuestra vida. Y mira, vamos a ver algunos puntos de qué pasa si no aborrecemos el mal. Vamos a ver 5 puntos. Lo primero es que
nosotros estaríamos muertos de manera física y espiritual. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En segundo lugar, es que el pecado nos aparta de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En tercer lugar, dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. A veces pensamos que Dios ama, o sea, nos ama, pero mira, dice, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Esto lo dice en Salmo 5, 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablen mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abominará Jehová. Entonces, mira, es a veces como que hay algunas doctrinas que nos dicen que tal y como somos, Dios nos ama, pero no es así. Dios nos ama a pesar de lo que somos. No nos ama tal cual somos, nos ama a pesar de lo que somos. Y eso es algo muy diferente. Y mira, aquí dice que Dios no puede habitar con los que hacen iniquidad. Entonces debes escudriñarte. Esta palabra te debe de inquietar, porque si no te inquieta, no vas a poder llegar al arrepentimiento. Debes tener temor y decir, en verdad, hija de quién soy, porque si yo hago iniquidad, yo no habito con mi Padre Celestial. Y tienes que ir a revisar esta palabra, Salmo 5 del 4 al 6. Y en cuarto lugar, el pecado te hace esclavo. En Romanos 6 al 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿De quién quieres ser esclavo? Aquí es una buena reflexión, es una grande reflexión la que se nos invita, la que nos da el apóstol Pablo. ¿A quién sirve tu alma? Y el punto 5 es que el pecado nos roba el gozo. Y el pecado nos roba el gozo, lo dice Salmo 51, 12, porque mira, cuando el salmista pecó, vino arrepentimiento y le dice a Dios, restitúyeme el gozo de tu salvación. Es decir, que el pecado le había robado ese gozo, le había robado la paz. Y tú debes pensar, ¿por qué me es robado el gozo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué tengo angustia? ¿Por qué me siento enfadada? Pues porque el pecado te está robando el gozo. Entonces, tú debes orar como el salmista David, en arrepentimiento y luego pidiendo la restitución. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder para que el gozo no te robe la confianza, la paz y el gozo. Y bueno, en el Salmo 51, en el Salmo 27 y en el Salmo 25 se muestra lo que es un corazón contrito y humillado, donde se arrepiente el salmista y suplica ser limpiado de la maldad. También podemos ver en la Biblia otros ejemplos de arrepentimiento en la palabra de Dios. Uno de ellos es en la parábola del hijo pródigo, que vamos a ver en la siguiente enseñanza. El ejemplo más claro que vimos fue el de David, cuando pecó por adulterar, y entonces él hace esta oración que ahora nosotros podemos clamar a nuestro Padre, que nos deja como ejemplo. Otro ejemplo de arrepentimiento fue el pueblo de Nínive, y esto lo vas a ver en el libro de Jonás, donde el pueblo se sometió a un ayuno de 40 días para decirle a Dios que estaba arrepentido, para que limpiara y los perdonara, y ellos obtuvieron misericordia. Otro ejemplo fue de Pablo. Él es un gran ejemplo de que Dios transforma la vida de los pecadores, aún de los que transgredían la ley. Y Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, que también dejó todo y se volvió a Jesús.
Todos ellos se arrepintieron renunciando al pecado. Primero renunciaron al pecado y luego cambiaron su vida rindiéndose a Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, pues, la Biblia nos invita, como lo dice en Salmos 37, 27, a apartarnos del mal y hacer el bien, y tendrás morada para siempre. Qué hermosa palabra. Nos dice que si nosotros dejamos el mal camino, toda la maldad, nosotros podemos tener una morada hermosa de paz para siempre. En Tito 2:12 se nos dice la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué hermosa palabra que te debe de llenar de mucho ánimo. Y otra palabra dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el arrepentimiento nos va a llevar a vivir una vida en santidad, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Y santidad es vivir esto, una vida de dejar el mal, no de manera religiosa, sino desde nuestro corazón. Nosotros debemos aprender a obedecer. Aquí es donde nosotros obedecemos esta palabra y cumplimos los mandamientos de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos va limpiando y empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Si antes mentía, ahora no. Si antes robaba, ahora no. Si antes adulteraba, ahora no. Y el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, va a dar un auténtico cambio radical a la manera de pensar y desde el corazón. Y esto va a traer una transformación completa a la vida de las personas, ya que las personas van a empezar a vivir en obediencia. Si antes fuimos mujeres necias que destruyeron el hogar por vivir una vida de pecado, ahora damos media vuelta y empezamos a vivir una vida de limpieza, una vida de santidad, y eso mismo va trayendo restauración a nuestro alrededor. Y vamos a concluir con esta hermosa palabra. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y esta palabra nos engloba que cuando nosotros nos arrepentimos y guardamos sus mandamientos, esto es el todo del hombre. Con esto nosotros podemos llegar al Padre. Mira qué hermosa palabra se nos da en Eclesiastés 12:13. Por eso es que este camino de restauración que vamos a iniciar juntos, lo vamos a iniciar con este tema de arrepentimiento. Y vamos a ir avanzando para tu restauración personal. Tú preocúpate de que Dios te restaure a ti. Tú haz lo que dice la palabra. Por ejemplo, aquí, todo lo que vimos de arrepentimiento, que Dios se va a encargar de restaurar tu alrededor. Tú déjate moldear como en la rueda del alfarero, que Dios mira todo lo que Él nos promete cuando estamos en una vida de arrepentimiento. Que vendrán a nosotros tiempos de refrigerio de parte de Dios. Y vamos a concluir con una oración. Señor, en esta hora te pedimos y te suplicamos que tú nos ayudes, Padre Celestial, para poder nosotros vivir una vida que te agrade, Señor, siguiendo una vida de arrepentimiento. Dice tu palabra que tú viniste a predicar un evangelio de arrepentimiento, y que eso es lo primero, vivir en arrepentimiento para que vivamos en santidad, ya que sin santidad no te podemos ver. Hoy te pedimos que nos muestres y que nos traigas a memoria, que sea el Espíritu Santo redarguyendo nuestros pecados para que los podamos confesar, abandonar ese pecado y aborrecer esa vida de mal. Hoy te pedimos que nos tomes de la mano, Señor, y que nos lleves, Señor, que nos lleves a esta restauración, Señor, a este cambio de mente. Te pedimos y te suplicamos que nos guíes. Sabemos que nuestra carnalidad no ha sido fácil, pero que con tu ayuda, Señor, todo es posible. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias.
Espero que este mensaje haya sido de bendición. Tú debes exponerte a la palabra de Dios. Revisa los versículos, porque esos versículos nos van a permitir ser redarguidos. El Espíritu Santo te va a redarguir a través de la palabra. Y te esperamos en la siguiente enseñanza, que es Teshuvah. Muchas gracias. Bendiciones.